¿Qué tal? Bienvenidos sean a una emisión más del Vaso Rojo MX Podcast. Pues estoy ahora sí que muy contento, especialmente en este episodio. Hoy tenemos a un deportista nayarita destacado a nivel nacional. Yo creo que si usted nació en los 90s, lo va a recordar. Pero antes saludo a mi amigo Pablo. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias y qué honor de verdad de estar aquí presente. Agradecerle al éxito de Chava que nos permitió relevarlo el día de hoy. Pero bueno, no le gusta tanto el fucho, Chavita, sí. así que lo va a entender. Así es, y qué honor de verdad también estar en esta mesa con el señor Ramón Ramírez. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, Pablo, Luis, qué gusto saludarlos. Un placer poder platicar con ustedes y con todo su auditorio. Ramón. ¿Por dónde empezar, ¿Por dónde empezar? Es auténticamente una leyenda para, no solamente para Nayarit, sino para el fútbol mexicano en general. Pero hablando con Luis, nos llamaba la atención mucho también en esta época que florece la nostalgia. Creciste en Tepic durante los años 70 y 80, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era Tepic en ese entonces? Pues había, pues fíjate, todavía no existía el Libramiento. Yo viví hasta los 5 años en la colonia Checasas. A partir de los 6 años se mudó mi familia a la colonia San Juan. Era todo monte, sembraban jícamas arriba prácticamente de la casa, había prácticamente todos los terrenos baldíos, había unos caballos, había vacas, había un establo. Okay. Y entonces pues había muy poca población comparada con lo que hoy es Tepic. Y canchas de fútbol, pues me acuerdo que solamente había 3 empastadas, que era la Moderna, Tabamex, y donde jugaban los Coras, el estadio Nicolás Álvarez Ortega. Entonces era Tepic. Y pues había torneos de verano, así fue como empecé, en un torneo de verano mejor conocido como el Agua Patos. El Agua Patos, sí. Donde no sé si se acepten comerciales o no, pero antes la Pepsi estaba casi enfrente de donde está Ley Álica. Ahí estaban la embotelladora de Pepsi, y ahí había una cancha y ahí se jugaba todos los veranos, cuando yo empecé a jugar, el torneo del Agua Patos. Ok, entonces en esta cancha empezaste a jugar. Qué curioso que solamente hubiera 3 canchas empastadas. Ahorita creo que sí, por el mismo número, ¿no? La mayoría son sí sirven. Y a lo mejor hasta menos. Hasta menos, sí. ¿Cómo se dio tu debut en Coras? Sí. En Coras ya como profesional. Sí. Bueno, yo de un Nacional Benito Juárez en 1987 se formó la selección amateur. Tuve el privilegio de ser convocado. Después de esa convocatoria se vino la selección infantil, donde algunos jugadores de esa selección amateur también nos llamaron. Fuimos a Europa, fuimos a Francia en particular, a un torneo de menores de 16 años o de 17. Quedamos campeones, fui el campeón de goleo. Regresé acá para Tepic, estaba yo terminando mi preparatoria. No la terminé en su curso normal, la terminé 6 meses después, precisamente porque mi último semestre yo ya me la pasaba más en México que acá en Tepic, en concentraciones. Se presentó la oportunidad. Mi papá trabajó durante muchos años en los Coras del Deportivo Tepic como administrador, y Javier Gómez Arias, que era el presidente de los Coras, me hizo la invitación. No más que él en un principio me había dicho que era para la tercera división, entonces yo le dije, si no es en la segunda no me pruebo. Sí. Yo en la tercera no, pues yo sentía que tenía capacidad, que tenía nivel y que podía recibir esa oportunidad, y él lo aceptó. Me dijo, si no te da miedo, pues iba a cumplir 18 años, si no te da miedo y si te sientes capaz, yo con mucho gusto te brindo la oportunidad. Y ahí fue que se da mi debut en los Coras en el año... ¿Venías de familia futbolera? De 1980. Nadie, bueno, tengo un primo, Antonio Vázquez, mejor conocido como Edu. Él jugó en los Coras allá en los 70s, primo mío, pero fuera de él no vengo de familia futbolera. A mi papá le encantaba el béisbol. Okay. Qué ironía, ¿no? Entonces en el 84 cuando... En el 88. 88 en cuando 88. Debutas en Coras como en profesional. Coras, exactamente. ¿Recuerdas su primer partido? Sí, fue contra la FEG, Federación de Estudiantes de Guadalajara, aquí en el Estadio Olímpico Nicolás Álvarez Ortega. Ganamos 2-0, por cierto, y yo di un pase para gol. Ok. Me llama mucho la atención el hecho de que a los 18 años ya te tomaran como muy joven, cuando ahora se ha transformado toda esta parte, ¿no? Es decir, desde los 16 años ya están debutando en primera división, muchas ocasiones. Recordar ese misticismo de los Coras, mucha gente quizá ya está olvidando esa parte, ¿no? También el hecho de ir al Nicolás Álvarez Ortega a ver a los Coras fue algo mágico. A mí me tocó vivirlo de muy joven, de muy niño, de hecho.
Pero sí dolió en ese sentido, ¿no? Que desaparecía el estadio también. Sí, porque era toda una tradición. Los viernes a las 8:30 de la noche era típico ir a ver a los Coras, y si se atravesaba el béisbol, de ahí te cruzabas a la puerta libre para ir a ver a los cafeteros en esa época. A mí me tocó, vivirlo como niño, como aficionado, como fanático y después como jugador. Y sí, realmente se llenaba el estadio, era una plaza complicada. Yo de hecho me atrevo a decir que a los 2 años que estuve aquí en los Coras no recuerdo haber perdido de local, no creo haber perdido, o sea, era difícil porque el alumbrado no estaba en las mejores condiciones y luego bajaba la neblina del Cerro de San Juan, entonces el tipo de pasto que había hacía que el piso fuera resbaladizo, entonces los jugadores que venían dicen, parece que estamos jugando con patines en ese campo, entonces no se adaptaban y nosotros pues ya lo conocíamos a la perfección. ¿Cuántos partidos jugaste en Coras? Pues jugué 2 años, jugué 2 temporadas, las temporadas antes pues eran como de 38 jornadas, 35, 36, 38 más, entonces debe de haber jugado alrededor de 50 partidos, más o menos, 50, 60 partidos con los Coras. ¿El mejor que recuerdes con ellos? El mejor que recuerdo, pues sí, una vez que jugamos contra el líder, que era el Inter de Tijuana, fue mi primer doblete que yo metí con la camiseta de los Coras, un remate de fuera del área y uno de un costado como si fuera tiro libre, por una banda cerca del tiro de esquina. Fueron mis primeros 2 goles, mi primer doblete con los Coras, y recuerdo mucho ese partido porque el Inter de Tijuana en ese año disputó la final contra ¿quién disputó? Contra León. Okay. Era un uniforme de Coras, por ahí me tocó, creo que ver una foto tuya todavía con la franja, ¿no? También era blanca con la franja roja y amarilla, y era rojo con la franja blanca y amarilla. Ese era el uniforme de los Coras de aquella época. Okay. Y en esta parte, hace poco leí una entrevista que le hicieron a uno de estos, no recuerdo si eras el entrenador o ojeador, que descubrió a Cristian Calderón, el Chicote, que ahora juega en América. Y hablaba de que que el futbolista nayarita es muy bueno por tradición. Es decir, estamos hablando de que Nayarit antes exportaba tantos jugadores. Un ejemplo perfecto eres tú. Exportaba al estado, a los diferentes equipos del estado. Y lo que me llama la atención es que decía esta persona, hay un problema ahora en Nayarit, que muchas veces los futbolistas prefieren quedarse como ídolos de barrio. Ya no tienen esa hambre de llegar a ser profesionales, de querer. ¿Cómo fue este paso para ti en este sentido? ¿Sí te llevó la tentación de decir, ¿por qué no me quedo aquí en el barrio? No. Yo, por principio de cuentas, llevaba muy de la mano el estudio y el deporte. Eso fue algo que me inculcaron en la familia. Entonces yo te puedo decir que yo hasta los 17 años, yo no soñaba con ser futbolista profesional. Okay. No era realmente una obsesión, no era un sueño. Yo incluso quería irme a estudiar mi carrera a la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esa sí era una meta que yo tenía. ¿Qué carrera? Yo pues, me gustaba mucho la biología. Entonces yo me imagino que iba a tomar alguna carrera como esa, porque ese había sido mi bachillerato, ciencias biológicas, aquí en la Prepa 13. Aquí estudié yo en la Prepa 13. Entonces yo iba muy de la mano en eso. Entonces para mí no era una obsesión pensar que iba a ser futbolista profesional. Las cosas se me fueron dando. Entonces no me ilusionaba ni con ser ídolo de barrio, ni tampoco con ser un futbolista profesional. Simplemente quería hacer lo que me gustaba y hacerlo con disciplina. Tú bien lo dices. Yo creo que aquí en Nayarit somos tierra de atletas natos. Somos atletas por naturaleza, por nacimiento. Y específicamente en el fútbol hay muchísima calidad, pero creo que nos hace falta mucha disciplina. Nos cuesta trabajo disciplinarnos, nos cuesta trabajo saber qué es lo que necesitamos para llegar a donde queremos. Y bueno, también se han atravesado otras cosas que en mi época creo que ayudaban mucho para que el futbolista llevara su caminito, te guiaran por lo menos para que te dieras esa oportunidad. Había una escuela de fútbol muy reconocida, la del Rorro Luna, tal vez no lo tengan en mente, pero de ahí salió el Marcelino Bernal, de ahí salió Marco Antonio Díez Ábalos, de ahí salió Misael Espinosa, de ahí salió Miguel Cepeda, de ahí salió Lupe Zavala. Prácticamente todos. O sea, todos salían de esa escuela. Era una escuela que empezaba a partir de los 8 años
y terminaba a los 13, 14, 15 Okay. y entonces entrenabas de lunes a viernes y jugabas el sábado, entonces era una disciplina increíble. De ahí se formaba una selección que representaba al estado. Normalmente siempre íbamos con muy buenos pues siempre en los primeros lugares, trayéndonos los títulos de Nayarit, a Nayarit. Entonces esa escuela ya no existe. Luego después a nivel nacional existía ese famoso torneo nacional Benito Juárez, donde participaban todos los estados de la República Mexicana, más el Politécnico y la UNAM. Tampoco existe ya ese torneo. Existía la selección amateur, de la selección amateur después te brincabas ya al profesional. Todo eso se ha perdido. Entonces, todo ese caminito, al no ser una plaza con fútbol profesional de alto rango, dígase una liga de expansión o una liga de primera división, pues necesitas tener esas herramientas. También creo que a veces la cercanía con Guadalajara empezó también a crearle cierta ambición al jugador nayarita, de que ya no quería formarse aquí, quería irse directamente a Guadalajara. Sí. Y perdían, insisto, ese hilo que antes sí había con todos los que nacimos, crecimos y parte de nuestra carrera deportiva la hicimos aquí en Tepic. Pero se va reduciendo también, incluso las categorías. Ahorita no tenemos ni liga de, ¿cómo se llama? De expansión, ¿no? No, sí, la que hacíamos, no. o sea, antes pues todavía la había, entonces había esa ilusión de que un Coras lo hubiéramos jugando en primera división. Claro. Ahora yo creo que pues se va perdiendo. Sí, es un punto el tiempo. clave el hecho de que, y fíjate, no lo había notado yo en mi caso particular, pero sí es un punto clave de que se perdieron muchas estructuras que a lo mejor no les dimos la importancia necesaria porque no generaban el dinero que hoy generan otras estructuras dentro del fútbol, pero que estas estructuras a lo mejor están teniendo ahora éxito en Estados Unidos también. Exacto. No, bueno, y también habrá que decirlo, pues eran estructuras apoyadas o patrocinadas por los gobiernos de los estados, en este caso por el gobierno de Nayarit. De repente han pasado gobiernos que no le han puesto ese mismo empeño al deporte. Que era una filial de Chivas, ¿no? En su momento también. En su momento, pues digo, sí, pues fue un convenio. Fue un convenio. A mí cuando me tocó estar en los Coras, había un convenio con Chivas. Pero decíamos de broma que el convenio era nada más que gente de Chivas venía fuera de Tepic. Pero de aquí de Tepic nadie se iba a Chivas. Entonces era más bien una producción de jugadores que Chivas necesitaba foguear y que le venía bien, te digo, porque antes pues no existía que liga de expansión, liga de plata, primera, pues antes había primera, segunda y tercera. Y listo. Sí. Entonces, ¿cómo se da este brinco de los Coras del Deportivo Tepic al Santos Laguna para debutar en la primera división del fútbol mexicano? Pues el segundo año yo estuve rodeado de muy buenos jugadores, dentro de ellos tuve a Diego Malta como entrenador y a Raúl Torales como centro delantero, y ellos dos habían jugado, uno había dirigido y otro había jugado en Santos. Okay. Santos era un equipo en ese tiempo no con el poder económico que tiene hoy. Basaba mucho sus equipos en promover a los jóvenes. De hecho, fuimos parte de una camada, de una generación, y Santos se puso en contacto con Raúl Torales y con Diego Malta y le pidieron referencias mías y les dijeron a ojos cerrados, es un chavo que se lo deberían de llevar, lo deberían de promover, y ellos fueron el contacto para que yo llegara a Santos. Llego a Santos e inmediatamente inicia la liga con el torneo de Copa, y los equipos están obligados a meter los jugadores menores de 20 años, 11 meses, y yo daba la edad. Entonces a mí me dijo el presidente del equipo en aquel entonces que por las recomendaciones y por lo que le habían platicado, a mí me iba a dar oportunidad en todos los partidos, que yo iba a ser el único que iba a jugar todos los partidos y el otro joven lo iba a estar rotando. Okay. Entonces pues también me fue muy bien, porque el primer partido en la Copa jugamos contra Chivas, ganamos 2-1, di pase para gol. En el siguiente empatamos con América 4-4, metí 2 goles. Entonces pues llegas de titular prácticamente, ¿no? Entonces en la pretemporada, pues digamos que en la pretemporada nos probaban precisamente a los jóvenes, pensando ya en el torneo de Copa, y en ese torneo de Copa me gané la titularidad. Okay. ¿Y cómo es este brinco de decir, dejé de jugar en mi terruño, en mi tierra natal, para dar este brinco a lo profesional, y se siente la diferencia en el estilo del fútbol, o lo percibiste muy natural este cambio? Cambian algunas cosas, ¿no? Pero
lo comentaba que pues no le puse tanta atención a eso que me decían, porque me costó un poquito al principio en la llegada a Torreón por el clima, porque iba solo. Más alto, mucho más alto. Hace mucho calor, es desierto y no estaba acostumbrado a ese calor. Yo estoy acostumbrado al calor húmedo, tropical, a gusto, pues solo, lejos. Yo a veces decía, ¿cada cuándo voy a poder ir a Tepic? ¿Cada cuándo? Pues primero tengo que tomar un vuelo a Guadalajara, por carretera, y todavía no existía la autopista, todavía había que agarrar plan de Barrancas, entonces estaba un poquito lejos, pero yo lo único que escuché de compañeros y de entrenadores me dijeron, es lo mismo, la única diferencia es que aquí te ve más gente y sales en televisión. Eso fue lo único que me dijeron. Entonces eso para muchos sí le representaba un peso, ¿eh? Y yo decía que yo ni por un oído me entró y por otro me salió, no lo tomé tan en cuenta, ni sabía, de repente se terminó algún partido que me decían que había jugado muy bien. Me decían, sí, sabes que vas a salir en la televisión, o que saliste en la televisión y que vas a salir en todos los programas de deportes, en Acción, en Deporte TV. Y yo ni en cuenta, yo decía, no. Ok. No. Siento que ahí es parte de la clave también de una carrera exitosa, ¿no? En ese momento cuando estás solo y empiezas ahí, ¿en qué te refugiaste para no perder en ese sentido como la cabeza en sufrir? Para no marearte en ese ladrillito, ¿no? Pues es que no tuve ni tiempo, porque debuto en la Copa, debuto en la Liga, y tan pronto debuto en la Liga me convocan a la selección preolímpica y se vienen los Juegos Centroamericanos, los Juegos Panamericanos, se viene todo ese proceso. Entonces yo entre viaje pues ya no sabía ni de dónde era, ¿no? Pues extrañaba Tepic, jugaba en Torreón, pero me la pasaba la mitad de la semana en México. Entonces a lo mejor todo eso me distrajo, todo eso me ayudó para no pensar. A lo mejor si hubiera tenido más tiempos de soledad, de reflexión, de asimilar dónde vas llegando, ¿no? A lo mejor hasta me hubiera asustado, ¿no? A lo mejor hasta me hubiera presionado de más, pero no me dio tiempo, sinceramente. Ahí también donde entra la camaradería, ¿no? Con los equipos, es decir, formar amistades y alianzas que te ayudan a... Hice muy buenos amigos, éramos los jovencitos de Santos. Entonces toda la gente de experiencia, éramos como 4 o 5 chavos que nos habían subido, nos habían dado la oportunidad ese año en Torreón. Nos trataron muy bien, y tuve entrenadores que fueron, además de entrenadores, fueron tutores para mí, empezando por don Roberto Matosas, que fue cuando yo sufro la lesión y para mí es como un segundo padre. O sea, me guió desde un principio en lo físico, en lo deportivo y sobre todo en lo psicológico. Sí. Casi te cuesta esa lesión, ¿no? De repente, esa barrida que te hacen casi. ¿Cómo fue esa recuperación? Pues con altas y bajas, porque nada es simple, nada es sencillo. Era una lesión grave, una lesión nueva. De ligamentos, ¿no? Me rompí los ligamentos, me rompí el menisco, el cartílago, una lesión múltiple. Y luego se me infectó para acabarla, para colmo. Entonces tuve que regresar a Houston a que me operaran nuevamente. Pues había días en los que sentía que ya no iba a poder más, que a lo mejor iba a tirar la toalla, y había días en los que me levantaba con toda la disposición, con todo el ánimo. Creo que la fe en Dios, la ayuda de la gente que estaba a mi alrededor fue fundamental. Yo por sí solo creo que difícilmente lo habría superado. Fue como un trabajo en equipo y una situación clave. Yo creo que como tocado, yo soy muy creyente, y como tocado por Dios, el doctor me dijo, la medicina ya hizo todo lo posible, lo demás depende de ti. Entonces me retó el doctor y creo que ese fue un momento clave en la superación de la lesión. Quedas fuera un año, ¿no? Más o menos. Quedé 9 meses sin jugar, exactamente, 9 meses fuera de las canchas. La cercanía con Jalisco nos ha hecho a muchos, por ejemplo, también siento yo, a veces nos influye en el hecho de irle a equipos de ese sentido. ¿Ya tenías una afición por las Chivas antes de dar ese brinco? ¿O? Yo crecí queriendo mucho el fútbol. Yo quería mucho el fútbol y veía fútbol cuantas veces podía. Y generacionalmente yo crecí primero viendo a ese equipo de Cruz Azul de los 70s. De Gerardo Lugo, de Wendy Mendizábal, de Chapín Ceballos, del Huesos Montoya, de Miguel Marín, de Miguel Ángel Cornero, de Nacho Flores. Entonces yo crecí con ese equipo de Cruz Azul, entonces yo tenía mucha simpatía por Cruz Azul.
Luego vino la generación de los Pumas, que vino a desbancar un poquito ese Cruz Azul. Te estoy hablando de Hugo Sánchez, de Muñante, de Caviño, Sí. de Leonardo Cuellar, del Bonini Vázquez Ayala. Entonces, pues también me gustaba ese equipo de Pumas. Pero cuando yo ya andaba queriendo hacer mis pininos como profesional, estuve en Guadalajara cuando Chivas es campeón y le gana al Cruz Azul en 1987. Entonces yo dije, caray, yo no sabía que esto causaba este equipo, no sabía qué tan desconocía la magnitud que provoca Chivas cuando gana un título. Sí. Entonces yo dije, caray. Entonces ahí me empecé a identificar con Guadalajara y yo dije, algún día yo voy a vivir esto. Ahí empecé a forjar sueños. Yo dije, algún día esto que están viviendo, yo lo voy a vivir, y 10 años más me tocó vivirlo. Entonces, digamos que esas son mis 3 aficiones que crecí en el desarrollo. Hoy ya por muchas circunstancias, pues Guadalajara y Santos son mis equipos. Claro. ¿Cómo fue este brinco de Santos a Guadalajara? ¿En qué momento llegó la oferta? ¿Y te ilusionó mucho en su momento? Pues yo fui al Mundial de Estados Unidos 94 y cuando regresé, cierto. A mí la gente de Santos me dijo que había mucho interés por parte del América. Que había alguna posibilidad de que yo llegara al América, que eran los que estaban más avanzados en la negociación. Hasta donde yo supe después, don Salvador Martínez Garza habló con la gente del América y dijo, ¿sabes qué? A los mexicanos la primera opción la tengo yo. Y entonces, como está ahí Ramón Ramírez, yo quiero a Ramón Ramírez. Entonces yo estaba aquí viendo y escuchando el draft, cuando de repente dicen Ramón Ramírez a Chivas. Sí. Pues, de aquí me brinqué ya directamente a Guadalajara. La verdad me emocioné mucho, me ilusionó mucho. Yo sentía que era mi oportunidad para quedar en la historia de este equipo, que ese sueño que alguna vez se me vino a la mente, ese título de Chivas, se me vino como toda la avenida Independencia, toda la ciudad, todas las calles, Ávila Camacho y hasta el hotel de concentración de Chivas estaba tapizado de gente. Y yo dije, pues ahora es oportunidad de que yo cumpla ese sueño, ¿no? Estuviste en el Mundial del 94, es cierto. Sí. Fue un Mundial que, pues para muchos puede ser un poco infame, pero para otros por lo que pudo llegar a ser, ¿verdad? Pues es que en todos los mundiales desde el 94 precisamente algo nos ha faltado, algo nos ha quedado, ¿no? En este caso fue Hugo Sánchez, ¿no? Que siempre se dijo de pues, que entrara o no. Mira, yo ni quisiera entrar en polémica. Yo tengo mucho cariño por Mejía Barón, por Miguel Mejía Barón. No creo yo particularmente que se haya limitado en los cambios. Creo que fueron decisiones que a lo mejor tomaron entre los dos y se pensó en el equipo. Yo creo que no hay un entrenador que quiera perder un partido, y menos una Copa del Mundo. Mundial. Y sí, hacer historia. Sí creo yo que particularmente en ese partido, más allá de haber perdido en penales, creo que no debimos ni siquiera de haber llegado a penales. Debimos de haber sido mucho más ambiciosos en el tiempo extra y haber ganado ese encuentro. Creo que nos faltó atrevimiento a nosotros dentro de la cancha. A veces los entrenadores te dan la estrategia, te dan las instrucciones, pero hoy en el fútbol moderno el jugador tiene que saber leer los partidos, tiene que saber tomar decisiones. No siempre viene la voz de mando de la banca, a veces el jugador tiene que resolver situaciones y creo que ahí nos faltó un poco, ¿no? Sin embargo, pues creo que ese mundial pues tuvo cosas importantes. Se le empató a Italia, que después jugó la final de la Copa del Mundo y el gol lo metió Nayarita, Marcelino Bernal, claro. Entonces es algo que yo creo que tiene mucho recuerdo en estas tierras. ¿Cómo era tu relación con Marcelino Bernal? Muy bien. Yo a Marcelino lo vi primero como jugador profesional, y a él y a Toño Díaz Ábalos yo los iba a ver cada viernes que jugaban los Coras, te digo, no me los perdía, uno por habilidoso y otro porque cualquier falta fuera del área ya sabía que iba a ser gol, pegaba unos cañonazos. Y yo deportivamente me desarrollé con sus hermanos, con Miguel y con Ramón, mi tocayo, Miguel Bernal y Ramón Bernal, fueron mis compañeros en escuela de fútbol, en Tabamex, en diferentes equipos, coincidimos, entonces yo ya lo conocía a Marcelino. Okay. Esta parte también en selección, eras muy joven, ¿no? En el Mundial del 94. Sí, 24 años. ¿Cómo fue esta relación con personajes ya de mayor jerarquía de esta? Porque ahora se habla de que hacen sus grupos y todo eso, estas divisiones, estos relevos generacionales. ¿Cómo fue en ese momento?
Pues la verdad, me trataron muy bien todos, hice muy buenos compañeros, les tengo mucho cariño a las dos generaciones, tanto la de Estados Unidos 94 como la de Francia 98. Sigo creyendo que la generación del 94 era una generación con más talento, pero con menos mentalidad, y la generación del 98 quizá con menos talento, pero con mayor mentalidad. Y a mí me trataron muy bien porque en una fui como joven y en el otro fui como jugador de experiencia, entonces en ambos roles yo me sentí muy cómodo. Quizá me costó trabajo asimilar que después del primer partido que perdemos contra Noruega, Miguel Mejía Barón pues me manda de suplente, me manda a la banca, y yo no lo asimilé. Me costó mucho trabajo. Yo tenía mucha ilusión por esa primera Copa del Mundo, venía de estar en una final de Copa América, de estar en el 11 ideal, sentía que era como mi mundial. De repente en el segundo partido me mandan a la banca y renegué, y de repente algunas malas actitudes que hoy las digo abiertamente no actuaron en mi favor. Y luego, para colmo, regreso a jugar en el partido contra Bulgaria, que perdemos. Entonces, para mí, mis dos partidos que jugué en la Copa del Mundo de Estados Unidos 94, pues a final de cuentas los perdí. Ramón, te toca jugar, tengo entendido, la primera Copa América donde invitan a la selección mexicana. ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Pues fabulosa. Primero no íbamos a ir, porque durante el trayecto, yo creo que fue el primer, no golpe de autoridad del jugador hacia el directivo, sino creo que fue la primera muestra de hacer valer nuestros derechos, no de ganarle al directivo. No estamos en competencia. El futbolista no debe de estar en competencia con el directivo, debe de estar en sintonía y debe de tener derechos y obligaciones. Y creo que para nosotros lo más justo en esa Copa América, no queríamos viajar, era porque había muchos jugadores que no tenían contrato y muchos que a lo mejor iban a salir de sus equipos, iban a estar en condición de transferibles. Entonces, el draft iba a ser durante la Copa América. Y luego, ¿qué pasaba si algún jugador sin contrato se llegaba a lastimar en un partido? O sea, ¿quién lo iba a respaldar? Entonces, se pidió un seguro para si algún jugador se lastimaba y no tenía contrato, y que se hiciera un draft especial de seleccionados regresando nosotros de la Copa América o del Mundial en este caso. Entonces no íbamos a ir por esa razón y nos subimos al avión faltando media hora para que saliera, y llegamos, y la Copa América pues digamos que pasamos de panzazo, fuimos de mucho menos a más, porque en los primeros 3 partidos perdimos con Colombia 2-1, luego empatamos con Argentina 1-1 y empatamos con Bolivia 0-0, entonces pasamos como mejor tercer lugar de panzazo. Y de ahí el equipo como que se liberó y dijo, no tenemos nada que perder, mucho que ganar. Y le ganamos a Perú, le ganamos al anfitrión Ecuador. Y creo que nos confiamos contra Argentina. En la final. Nos confiamos. Porque habíamos jugado contra Argentina, habíamos empatado 1-1 y sentimos que le pegamos un baile, que habíamos jugado mejor que ellos. Y dijimos, se va a repetir la misma historia. Y no, los argentinos salieron con otra actitud, con otra mentalidad. ¿Por qué crees que siempre a los mexicanos nos cuesta tanto equipos como Argentina o Brasil? Ya a nivel competencias internacionales, yo creo que por el roce de sus propios jugadores, el tipo de plantillas que tienen, es que a veces no queremos creer que el futuro de la selección de México está en la exportación de los mismos. Necesitamos más jugadores en el extranjero, pero en las mejores ligas y en los mejores equipos. Cuando nosotros nos topamos contra Argentina, contra Brasil o contra Francia, resulta que la mayoría de los jugadores juegan en el Barcelona, en el Manchester City, en el Real Madrid, los mejores clubes de Europa, en Bayern Múnich. Entonces, digo, por algo están en esos lugares, ¿no? Si nosotros queremos llegar a competirle a ese nivel, debemos tener también jugadores en esos equipos. Y bueno, regresando al tema de Chivas, te convertiste en un ídolo, así como lo dijiste, llegaste a ver las multitudes que te abrazaban, que te idolatraban. ¿Qué se siente esa parte de ser un ídolo? No, pues mira, este equipo es diferente, es único, es increíble. Yo no sé si sea más, menos popular que el otro de amarillo, pero es único porque juega con puros mexicanos. Y ese es un atrevimiento, es una tradición. Doble mérito, ¿no? Que realmente la tendríamos que ver así.
Eso no quiere decir que el equipo se conforme, que no se le exija, que no esté preparado y formado para pelear títulos. La gente de Chivas es exigente, muy exigente el seguidor. Pero un propósito es precisamente hacerle creer al mexicano que sí se puede. Esa es la verdadera raíz de este equipo. Y así lo vivíamos nosotros, o por lo menos así me tocó vivirlo a mí, de decir, si vamos a jugar contra este equipo y tiene 4 o 5 extranjeros y nosotros somos unos mexicanos, sí podemos y sí se puede. Y tenemos la misma calidad, y si a mí me toca marcar al que habla en otro acento, en otro tono, pues yo voy a ser más rápido, más fuerte, más talentoso, mucho más capaz. Esta es la verdadera ideología de este equipo. Ya después te digo, el club tiene que ser un proyecto deportivo de formación y de escauteo de jugadores para que tenga prácticamente una selección nacional, porque si no, cada vez va a ser más difícil competir, porque hoy con los reglamentos y las aperturas que ha habido en el fútbol mundial, que tienen que ver con los jugadores no nacidos en México, que ya pueden participar, pues hoy te das cuenta que no solamente en México, sino en Europa, plantillas de 9 jugadores prácticamente no nacidos en su país. O sea, entonces sí se complica un poco más para Guadalajara. Por eso hoy tiene que estar mucho más fino a la hora de crear jugadores y de contratar. ¿Estás de acuerdo entonces que se limita el número de extranjeros cada vez más en la Liga Mexicana? A mí sí me gustaría personalmente, pero que hubiera un propósito por el cual hacerlo. No es por tener fobia contra el extranjero o contra el no nacido en México, incluso que no tuviera que ser ni siquiera reglamentado, que tuviera que ser hasta por convicción propia de los equipos. O sea, decir, ¿sabes qué? Yo tengo que tener por lo menos 6 o 7 nacidos en México, porque yo los quiero preparar para que se vayan al extranjero. Deberíamos, insisto, de ser un equipo más exportador. Por eso es que Uruguay, siendo un país tan pequeño, que equivale al estado de Colima o al mismo estado de Nayarit, exporta 50 veces más que el nuestro, que tenemos una liga de más equipos, con mayor poder económico, y que no podamos exportar jugadores. Eso, te digo, a la larga no le hace bien ni a la liga y principalmente a la selección. Sí, sobre todo el hecho de que al final de cuentas no nos damos cuenta que se están aprovechando de nuestras estructuras para ellos foguear a sus jugadores. Es decir, países como Argentina y Uruguay o cualquier país sudamericano, Brasil, si bien es cierto que mandan a las primeras generaciones, a sus mejores jugadores al extranjero, sus segundas, terceras generaciones terminan en México, donde se foguean, generan juegos, se desarrollan y luego después se van ellos mismos. Son convocados a sus selecciones nacionales. Y digo, no tengo nada en contra, porque pues yo viví 16 años en Estados Unidos, me hice ciudadano, y hoy entiendo que debes de tener los mismos derechos. Yo no le estoy quitando ningún derecho a ningún jugador no nacido en México o algún jugador extranjero o alguien que ya tenga pasaporte mexicano. Debe tener los mismos derechos y obligaciones que cualquiera de nosotros. No tengo nada en contra de ellos. Al contrario, pero sí creo que por iniciativa propia los clubes deberían de promover para que mejorara la liga, ¿no? Más el talento mexicano. Te digo, soltar chavos. Hoy me gusta mucho lo que hace Pachuca. La verdad, no me gusta lo que está haciendo Pachuca, que tiene muchos jóvenes, compite, buena cantera, se refuerza con 2 o 3 buenos extranjeros y exporta jugadores. También. Sobre todo también ahí sí influye mucho en el proyecto de Pachuca el tema que mencionas de la disciplina. Creo que tienen su propia escuela donde no solamente les dan el futuro de la carrera futbolística, sino también les dan por otro lado la oportunidad de generarse una profesión. Tengo entendido que sí es de las mejores escuelas, ¿no? La de Pachuca. No, te digo, y escogen el técnico idóneo. A mí me parece que Almada es el técnico perfecto para el desarrollo y la evolución de los jóvenes. Y hoy te digo, hoy ves al equipo dinámico, rápido, y Pachuca les abre las puertas para que también el día de mañana muchos de estos jugadores puedan ir al extranjero. Entonces hay cosas que debemos de imitar para bien. Sí. Bueno, ahora a fecha que estamos grabando, acabamos de tener 3 clásicos contra el América. ¿Cómo es vivir un clásico contra los 2 equipos ahora sí que más populares de México? Pues es el partido que sueñas en hacerlo bien todo, meter gol, dar un pase para gol, ganar. Es un partido muy especial, te lo recuerdan hasta que no te vuelves a enfrentar. Si ganas, pues
vas a tener por lo menos 3, 4, 5 meses contentos. Si pierdes, no te la vas a acabar durante ese mismo lapso. Yo digo que, a veces digo que en Guadalajara, aunque parezca increíble, la afición está bien dividida. Hay mucha gente de América, hay mucha gente de Atlas y hay mucha gente de Chivas. Yo diría casi hasta por partes iguales. Pero yo digo que en la Ciudad de México habemos más Chivas que ningún otro. Entonces, pues a mí siempre me gustaban los clásicos. Y pues me tocó vivir uno maravilloso en el Estadio Jalisco, ¿no? Porque ganamos, goleamos, gustamos. Pero me quedo con uno que íbamos perdiendo 2-0 en el Azteca, le dimos la vuelta y ganamos 3-2. Ese día la gente nos hizo vaya hasta el aeropuerto del Estadio Azteca, hasta el aeropuerto de la felicidad que significa ganar un clásico. Un clásico te catapulta, un clásico te, como dices, te hace figura, te puede hacer leyenda, te puede dejar grabado en el corazón de la gente. Y yo pues te digo, tengo el privilegio también de decir que mis primeros 2 goles con la camiseta de Chivas fue en un clásico. Mis primeros 2 goles fueron al América. Lástima que perdimos 4-3. Bueno, pero los 2 goles ahí estaban. Un aztecaso fue entonces también. Un aztecaso. En ese clásico. Ese 3-2. Ese 3-2 fue un aztecaso. Íbamos perdiendo 2-0 y le dimos la vuelta 3-2. ¿Fuiste campeón con Chivas? Fui campeón con Chivas en 1997, sí. Así, esta parte del campeonato con Chivas, estaba Gustavo Nápoles, estaban, varios jugadores que hoy son leyenda, al igual que tú, de Suárez, Alberto Coyote. ¿Cómo fue esta parte de decir, de como grupo, vamos a ser campeones? ¿Siempre se lo creyeron o sintieron que había alguien mejor que ustedes? ¿O cómo sucedió esa temporada? Mira, para ser campeón necesitas primero tener un buen nivel. Y después, cuando se dan esta clase de éxitos, vienen acompañados de cierta fortuna. Se van dando los resultados, se van dando los equipos. En los 90s, yo creo que a Guadalajara nos faltó haber ganado un par de títulos más, y digo, desgraciadamente se nos atravesó Necaxa, que era nuestro foco. Pero entonces en esa liguilla eliminaron a Necaxa, eliminaron al América, entonces se nos fueron acomodando las circunstancias. No estoy diciendo que los que nos tocaron hayan sido fáciles, porque eliminamos a Santos, a un gran Morelia, y Toro Nesa, que era la super revelación. Sensación Pero sí no la creíamos, no la creíamos, empezando porque era una combinación de jugadores de experiencia con jóvenes, con una tremenda dinámica. Estábamos muy bien dirigidos por el Tuca Ferretti. Y sí sentíamos que tarde o temprano, en la forma en la que estábamos jugando, se nos podía presentar una oportunidad. Digo, pues precisamente en ese torneo del título, solamente en la liga solamente perdimos el primer partido con Pumas. Y ya en la liguilla perdimos el partido de ida con Morelia. No volvimos a perder en todo el torneo. Entonces yo creo que era una generación convencida, era una generación con fútbol, porque había de todo. Incluso, pues digo, ahí nos tocó ser campeones a 2 Nayaritas, a Misael Espinosa y a un servidor. No, y vaya que se la creyó, ¿no? 7-1 quedó la final con Toros Nesa. No, y una de las más escandalosas que ha habido. Se da entonces a partir del campeonato este momento que siento yo es cumbre en tu carrera, ¿no? Sí. De cuando te da el cambio obligado al América. Siento yo que debe ser muy difícil, ¿no? Pasar de esta etapa de decir, soy un ídolo de la gran parte del país, y porque lo cierto es que Chivas tiene aficionados en todo el país, a relegarte a una manera que tu directiva te trata ya como una mercancía, que siento que eso es una parte, cuando el futbolista se da cuenta de esa parte, sí se siente... Sí, y ha cambiado, ha cambiado, eso es lo que me ha gustado, que hoy también el futbolista en eso ha logrado tener mayores derechos. Yo no estoy, yo particularmente no me gusta que un jugador de Chivas pase a la América y uno de América a Chivas, ¿no? Pero si se llegara a dar, yo pienso que tiene que tener la aprobación principalmente del jugador, sobre todo, claro. Por eso cuando me decían lo de Oribe Peralta y que me dicen lo de Cristian Calderón, yo les digo, es que les preguntaron, y si ellos dijeron sí, bueno, pues adelante. Entonces ellos van a tener obviamente las dificultades de pasar de un equipo a otro, y las repercusiones con la misma afición. Exactamente, con la que dejaste y con la que vas a llegar para tratar de ganártela. Y entonces en mi caso, pues ustedes saben cuál era mi decisión, que era lo que yo pensaba en ese tiempo, ¿no? Yo no me quería ir de Chivas, entonces
pues con todo y eso me dijeron que pues ya estaba vendido, entonces sí fue difícil, pero también debo de reconocer que el trato fue muy cordial, hice muy buenos amigos en el club, me trataron muy bien en todo, me costó trabajo con la afición, eso sí, porque empecé muy bien yo en el América, y después de un desgarro coincidió con el bajón del equipo y creo que terminamos siendo eliminados por Santos y eso no le gustó mucho a la afición y bueno, pues estuve 6 meses, así es que tampoco puedo yo, tengo autoridad para hablar mucho del América, ¿no? Sí, se dio, pero en su momento es curioso cómo se da este fenómeno, incluso hasta la similitud con el número 7, ¿no? Al estilo de Luis Figo. Es que llegó a ese nivel, ¿no? Es en serio. Eres un ídolo para Chivas y de repente te dan el cambio en América. Sí, del Barcelona al Real Madrid, sí. Pero ¿cuál consideras que ha sido el momento cumbre de tu carrera así que dijiste, ahora sí estoy en lo más alto? ¿Este campeonato con Chivas o la Copa Confederaciones del 99? O no sé si haya otro, ¿no? Pues bueno, yo creo que lo más cumbre que uno siente es las Copas del Mundo. Las Copas del Mundo. Mira, la Copa Confederaciones pues sí es uno de los logros que tiene México en su historia, pero yo esa Copa Confederaciones incluso la pongo al mismo nivel que la final de la Copa América de Ecuador, porque íbamos por primera ocasión a este torneo internacional, no daban ni 3 cacahuates por nosotros, no solamente la afición mexicana, sino los mismos organizadores, la misma Conmebol. ¿Qué plantilla traía Brasil en ese momento? Era Argentina. una temible, ¿no? Bueno, no, pero en Argentina en ese momento. No, yo digo la Confederaciones. La Confederación. Sí, la del 99. Del 99. Pues venía Ronaldinho. El dueño de los 7, el dueño de los 7 era el yoga bonito, ¿no? Venía Kaká, creo, también. Estaba Dida de portero, sí. Emerson en la defensa. María. Sí, pues traían un buen equipo, no sé si la mejor camada, o sea, pero venían ya estos jóvenes empujando, no venía Cafú, no venía Rival, bueno, a lo mejor si Rivaldo venía, ¿no? Romario no venía, Bebeto no, pero era una muy buena selección. Nomás acordarme de ese tipo de jugadores, cómo es jugar con ese tipo de fenómenos del fútbol también, o sea, cómo ver a un Ronaldinho y que no te tiemblan las patitas. Oye, me tocó por mi lado, me aventó de hecho fue el duelo de los 7, porque los dos también Ronaldinho traía el número 7. Me aventó 2 o 3 arranques que dije, ¿y cómo lo agarro? ¿No? Pero no. Yo le dije, pues si no lo agarro en 2 o 3 que haga, yo le voy a hacer otros 2 o 3 para que se canse con la altura, dije, porque no va a aguantar en la altura de la ciudad de la Ciudad de México. No, pues me enfrenté a muchos jugadores y realmente cuando los ves jugar dices, o sea, qué admirable la técnica individual que tienen, la disciplina, la mentalidad. Yo he dicho que el jugador que más me ha impresionado a mí que jugué en contra de él es Dennis Bergkamp, un holandés que jugué con él en el Mundial en Francia 98, le daban unos pases que yo decía, este cuate no los puede controlar, a esa velocidad no los va a poder controlar, y dejaba muerto a la pelota como si nada, y luego medía casi 2 metros, entonces yo llegaba y lo chocaba y le llegaba a las pompas, por no decir de otra manera, no lo movía. Una leyenda. Pero un jugadorazo, me impresionó mucho, como muchos. Cafú me impresionó muchísimo. Enfrentaste grandes leyendas, entonces. Sí, Romario, Bebeto. Sí. Quedó marcado ese campeonato de México contra Brasil. Sí, cómo no. Y en el 98, sí, la verdad, el 98 ha sido uno de los mundiales más bellos. Para mí, en lo particular, no lo viví muy bien, pero el hecho de estar revisando videos, fotografías, todo en ese sentido, fue un mundial muy lindo en todo caso. ¿Cómo ya también creo que fue tu último mundial? Fue mi segundo mundial, sí. Segundo y último. Pues mira, los mundiales en Europa son diferentes. La cercanía Además, de los países, las fronteras, entonces el colorido es único, es mágico. Francia. Es mágico. Francia, pues un país hermoso. Yo creo que era el primer gran reto que tenía México, porque recordemos que después de Argentina 78, se viene España 82, donde no va México. México 86, pues fue en calidad de anfitrión local. Luego se viene Italia 90, donde por los castigados tampoco se va. Entonces, en el 94 fue aquí en Estados Unidos, como que se sintió en casa. Pero entonces Francia 98 era como el reto de saber si el futbolista mexicano podía ser capaz de competirle. Porque con Argentina, que era el último mundial, entre comillas, que se militó fuera,
pues se perdió con Túnez, se perdió con Alemania, se perdió con Polonia. Entonces se quedó eliminado, o sea, 3 partidos, 6 derrotas y se vino. Entonces como que la inercia era saber si México era capaz de estar a la altura, y por eso es que se volvió tan especial, porque empezamos el primer partido y le ganamos a Corea después de ir perdiendo. Luego después vinieron 2 resultados adversos de 2-0, 2-0 y terminar empatándolos. Ahí es donde se formó esa famosa frase del sí se puede, que no, el ya merito. No me gusta. Bueno, ese ya merito. Esa es otra. Esa es otra, pero sí, entonces son frases que ojalá algún día ya no se repitan, porque significa que siempre vamos abajo en el marcador. Siempre tenemos que estar adversos. Sí, tenemos que ir en contra. Entonces, pero sí, en Francia realmente un mundial soñado. Sí, Ramón, sí. Volviendo a Chivas, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Qué consideras que le falta al equipo? Mira, yo creo que tienen un 11 competitivo, pero les hace falta plantel. Yo creo que les hace falta banca, les hace falta producción de jugadores que sepan jugar con esta camiseta. No es sencillo. Insisto, la gente de Guadalajara es muy exigente, la gente de Guadalajara poca paciencia le tiene al futbolista de Chivas y al joven. Entonces hay que prepararlos psicológicamente. ¿Dónde debe de buscar Chivas? ¿En la cantera o tiene que irse a fichar con lo mejor, sea de la liga que sea? Tiene que ser una combinación. Sí, tiene que saber escautear jugadores de otros equipos, a lo mejor jugadores ya con cierta trayectoria, ya con cierta experiencia, y producir más en cantera y explorar toda la República Mexicana. Es que el fútbol durante muchos años y poco a poco se ha ido abriendo, pero ha estado muy centralizado. Creemos que el futbolista solamente viene de la Ciudad de México, de Guadalajara, o del estado de Jalisco, o de Monterrey, o del estado de Nuevo León. Cuando mucho Sinaloa. Y vámonos mucho al norte. En el norte hay talento, en el sur hay talento, en el sureste hay mucho talento, hay que ir a buscarlo. ¿Cómo ves la llegada del Chicharito a Chivas? Pues mira, la llegada del Chicharito por sí sola creo que motiva, contagia y le da ilusión al aficionado, y eso es bueno. Esa es una parte emotiva que puede ayudar al conjunto. En la parte deportiva, el Chicharito por sí solo no va a resolver, y más por las características propias de él. Él es un centro delantero, él requiere de parque, de alguien que lo surta de balones. Sí, es un jugador de área. Es un jugador de área, entonces hay que visualizarlo así. Él no va a ser el creativo, él no te va a meter un pase para gol, él no te va a desbordar y te va a mandar un centro. Entonces, en la medida en que nosotros como aficionados conozcamos las características del jugador, entonces diremos a Chicharito, hay que rodearlo de jugadores creativos, de jugadores talentosos que le puedan poner la pelota, ¿no? Y si eso sucede, yo lo he visto en buen ritmo, se cuida bien. Hoy el jugador está mejor preparado físicamente, tiene 35 años, yo no le veo ningún problema porque pueda jugar hasta los 38 sin ningún problema. Que tú ya lo viviste con esta lesión que tuvo el Chicharito de ligamento cruzado, que es muy difícil recuperarse, pero con esta tecnología que hay actualmente yo creo que es más fácil, ¿no? No, ya es hoy las cirugías de ligamento son como el pan de cada día. La verdad es que ya hay mucha tecnología. Al 2x1. Se recuperan muy rápido y es un chavo bien preparado. O sea, entonces hay una parte física que estoy seguro que se cumple a la perfección. Hay una parte psicológica que eso ya depende de cada persona. Yo creo que Chicharito es una persona preparada, que no le va a costar ningún trabajo. Por eso te digo que bien cobijado, el Chicharito Hernández puede jugar unos 2 o 3 años a un muy buen nivel, sin ningún problema. De hecho, a partir de esto, antes de saltar a la pregunta esta, tenía la intención de preguntarte unas 2 últimas cosas. ¿Qué se siente jugar ese mundial ya como veterano, el del 98? Es decir, ya ser un veterano en un mundial, quizá no tan grande, pero sí ya ser de la camada que ya tiene su tiempo jugando fútbol profesional. Y la otra, ¿cómo es esa parte del ocaso del futbolista? Porque a lo que he escuchado sí es muy difícil llevarla a cabo, ¿no? Cuando ya las piernas no funcionan igual, ya Pues mira, en la cuestión del mundial, pues bien, porque realmente vimos una nueva generación donde venían los Pavel Pardo, los Cuauhtémoc Blanco, Cabrito Arellano,
Sí, funcionaste como Braulio líder. Luna, Paco Palencia, y la verdad eran chavos bien despiertos en todos los aspectos, receptivos, ambiciosos. Entonces nos hicieron mucho más fácil la tarea para la gente que ya veníamos con cierta experiencia. Y en lo caso, pues yo digo que yo no me retiré del fútbol, el fútbol me retiró a mí. Okay. Entonces eso se vuelve más fácil. A lo mejor si yo... Es decir, a mí una lesión fue la que me retiró por completo ya del fútbol. Sí. Volví a sufrir otra lesión en la misma rodilla que ya tenía operada. Estabas en Chivas USA, ¿no? Chivas USA, me hicieron algunos estudios. El doctor consideró que ya no tenía suficiente cartílago para soportar las cargas de trabajo, entonces que lo mejor sería retirarme. Entonces yo me retiré consciente. Yo creo que debe ser más difícil cuando no tienes una lesión y que el tiempo empieza a pasar y te empieza a costar. Y te sientes bien, pero pues sí, ya no se puede. Pero ya no se puede. Ya no a mí simplemente ya me dijo el doctor, no tienes más que de dos, retirarte o retirarte. Entonces me facilitó las cosas, no fue tan difícil para mí. Y debo de decirlo, pues yo juego fútbol desde los 5 años, entonces me retiré a los 37, entonces... Satisfecho. Más que satisfecho. Yo lo que les digo, hoy tengo otras aficiones, sigo disfrutando cuando me invitan de repente a echarme mis cáscaras, pero ya mi deseo pues no es realmente jugar fútbol. Yo hoy prefiero, estoy en un equipo de softball, me gusta mucho el golf, entonces hoy me distraigo de esa manera. Ya cuando me invitan de repente, pues una que otra vez les tomo la palabra y juego nada más unos cuantos minutitos, pero yo me quedé ya extasiado de fútbol. Ramón, y justamente ese tema lo platicábamos fuera de micrófonos. Como Nayarita, ¿te causaría mucha ilusión dirigir en algún momento a un Coras en una primera división? Dirigirlo como director técnico no me apetece, porque no creo que tenga la vocación para hacerlo, pero como director deportivo o presidente del equipo sí me gustaría participar en algún proyecto aquí de los Coras. Ojalá y se dé. Te vemos a veces muy cercano en algunos eventos del gobernador. Yo creo que fue una promesa de campaña que él mismo hizo, y esperemos, porque la afición así lo aclama, ver algún día a un Coras y ver una persona con la experiencia que tú tienes de alguna manera detrás del equipo. Eso sí me encantaría. Me encantaría regresar a algunas bases que hay aquí con la producción de jugadores también, con el desarrollo, que hubiera esa identidad, como en mi época con los Coras, donde había 6, 7 jugadores de Tepic bien identificados y 3, 4 jugadores foráneos, y teníamos equipos competitivos para llegar a pelear por ascender a la primera división. Y es que a veces también yo siento que no estamos midiendo la importancia de la estructura que tenía anteriormente el fútbol Nayarita, porque en Copa Confederación, en los campeones, estuviste tú, Ramón Ramírez, pero también estuvo Miguel Cepeda. Y los dos eran de Tepic, y los dos eran titulares en la selección mexicana. También tengo entendido que en Estados Unidos llevaste a cabo mucho proyecto en este sentido de clínicas o de estructuras, participaste, ¿verdad? No, mira, en Estados Unidos teníamos un proyecto que era Sueño Alianza, y ahí la intención de gente hispana y americana de promover a través del fútbol la posibilidad de terminar una carrera también. El proyecto de nosotros en Estados Unidos era decirle sobre todo al papá hispano, al papá latino: no avientes nada más todas tus canicas a que tu hijo sea futbolista, porque el embudo para poder llegar a ser futbolista profesional es uno entre miles. Es dificilísimo. Entonces, ¿qué pasa si tu hijo, por ciertas razones, no alcanza o no llega a ser un futbolista profesional? Se va a frustrar y va a terminar trabajando en algo que no le guste. Entonces, a lo mejor no tiene el nivel para ser futbolista profesional de la primera división, pero sí tiene el nivel para ser o ganarse una beca en una universidad. Que es dificilísimo. Entonces, el fútbol sí te la puede dar. Entonces, si no llegas a ser fútbol de la primera división, vas a ser un profesionista. Entonces, ese era el proyecto que teníamos en Estados Unidos. Concientizar sobre todo a los papás de que a los niños los llevaran de la mano con la educación y el fútbol, educación y fútbol. Y si llegaba un momento en que el niño sí tenía las condiciones, promoverlo. Pero si no, con ese nivel le daba para ganarse una beca.
Ok. Ramón, ¿qué opinas tú de experimentos que se están haciendo hoy, como lo es la Leagues Cup, en donde se juega un estilo 7 contra 7 y es más que nada un show en donde participan influencers, celebridades? ¿No te han agrada? invitado? ¿No? ¿Y no te han ¿te refieres invitado a todo la lo- Kings League? lo- Sí, todo lo que engloba el Pues torneo. es que- ¿Te gustaría participar? No te han invitado. A mí se me hace raro que no te hayan invitado. Pues yo creo que no me han invitado porque no me ven mucho en redes sociales. Yo no soy Pero como exjugador profesional, o sea, pero yo creo que ellos como que visualizan el perfil de cada uno de los que invitan y son de esos que pues todos los días están constantemente subiendo contenido en redes sociales. Yo muy poco me involucro en eso. No lo sé, incluso desconozco, te digo, para serles franco, desconozco mucho las reglas y la forma de cómo se juega todo esto. ¿pero te agrada pues, ese obviamente, dinamismo, esa nueva apertura que hay, o tú eres muy purista en el fútbol tradicional? No, mira, yo a todo lo que sea promover y dar oportunidades y proporcione fuentes de trabajo, yo adelante, bienvenido, ¿no? Mientras no se promuevan los malos hábitos, la drogadicción, las malas influencias, todo lo demás es bienvenido. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Ok. Pues, algo más que añadir, mi Pablo. Yo creo que pues tema nos hay, pero creo que se nos pasó el tiempo rapidísimo, Ramón. Esperemos volver a tenerte aquí en otra emisión, y creo que lo que vendría bien es que le des un mensaje a la juventud y a todos aquellos niños que tienen el sueño de llegar a ser como tú lo fuiste. Pues yo creo que mi recomendación siempre es la misma, les digo. Yo creo que desde niño y sobre todo desde casa, que reciban el camino de combinar el estudio y el deporte. Son fundamentales en el desarrollo de una sociedad. Lo viví en Estados Unidos por 16 años y me doy cuenta que ellos llevan muy de la mano el estudio y el deporte, y así van a ser profesionistas de bien. Yo creo que poco a poco van a ir descubriendo sus talentos, porque todos tenemos talentos y hay que pulirlos para convertirnos en realmente lo que queremos. Yo creo que hay mucha capacidad, y en el fútbol pues ojalá que el día de mañana lleguen las herramientas y la estructura para que se puedan formar muchos jugadores de Nayarit. Yo quiero ver más nayaritas en el fútbol mexicano, quiero ver más nayaritas en los deportes, en los Juegos Olímpicos, en el básquetbol. Habemos algunos ejemplos, pero queremos atiborrarnos, queremos que el día de mañana se hable de Nayarit como una tierra de buenos deportistas y de buenos profesionistas también. Así es. Ok, pues ahí está el mensaje, mi Pablo. ¿Cómo ves? Muchas gracias, agradecerte a ti por la invitación, y agradecer también, Ramón Ramírez, que ojalá también se empiece a medir más la magnitud de lo que hiciste, porque en realidad fue algo muy histórico el hecho de participar en la primer Copa América, el hecho de participar en 2 mundiales, el hecho de ganar la Copa Confederaciones, incluso hasta ganar ese título de Chivas con una de las goleadas más escandalosas. Es algo que no cualquiera, y qué orgullo que sea tan pequeño, porque más allá de eso también, no solamente si eras el sueño de todo México, pero también sobre todo fuiste el sueño de muchos niños como yo en el momento, que eras nuestro jugador favorito porque eras de Tepic. O sea, nos brindabas ese sueño de quizá algún día ser profesionales, aunque... Sí, veíamos en ti el ejemplo. Yo todavía me acuerdo la final de Pumas, la que se perdió del Incluso penal que voló Rafa Medina. Rafa Medina. De estar llorando, desconsolado y todo. Yo mi cuarto lo tenía lleno de Chivas, sí. o sea, cobijas, póster, y hoy estar aquí grabando, creo que para mí es un honor. Pues muchas gracias. Para mí también ha sido un placer platicar con ustedes y con todo su auditorio. Y creo que es una manera de hacer relación, y que no sea ni la primera ni la última. Ok, pues muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, y nos vemos en la próxima emisión. Bye.